Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a recordar este vídeo de Memoria de Pez porque ya os digo que últimamente lo único que vemos son vídeos como el de la muchacha de antes, que los españoles o España somos fachas y racistas por lo que pasó hace 500 años y 20.000 mierdas que nos quieran aplicar. Pero ya os digo que esto para mí lo único que hace es mantenerme como esa persona que no le da susto ni le tiembla el pulso a la hora de defender su país, y más teniendo la historia y los datos que aporta muchísima gente como esta de Memoria de Pez, que resume la historia de España en 15 minutos y de los cuales es un vídeo actualizado que estos chavales se curran tela y nos ponen y nos exponen la grandeza del Imperio Español, ya sea a lo largo de la historia, porque os vuelvo a decir, a mí me apasiona lo que es la historia, sobre todo hablar de los tercios españoles, que fueron uno de los hitos mundiales a la hora de defender, solo comparado a los templarios y toda esta gente, y mucho de los virreinatos y cosas que hacíamos en lo que eran los acuerdos comerciales y cosas que ha habido en la historia. Tanto para ver las partes buenas, se tiene que también poner las partes malas para no volver a caer en esa mierda de la historia. Y por eso me gusta mucho lo que es la historia, no solo la precolombina general, por aquello de los virreinatos y demás, sino de la historia azteca, maya, todas estas culturas que daban una visión de otra gente, de ese paso multicultural que hoy tenemos, que nos dice mucha de la grandeza de estas personas que, más allá de juzgar con hilo y pillarlo todo con pinzas como hacemos hoy por hoy, mmm, ver lo bueno o lo malo, simplemente dilucidar esa parte buena y positiva que hace que a día de hoy tengamos esa visión de futuro que podemos tener. Y ya os digo que esto no solo en este tipo de culturas, como pueden ser, ya os digo, la egipcia, la persa, que fue también un imperio impresionante, la china, la japonesa, así me gusta menos la mongola, pero también tiene una historia bastante didáctica y de gran peso cognitivo. Inclusive la bárbara, que también tiene sus buenas de esas, y muchas de las que ya os digo que a través del Mediterráneo nos unía como ese punto multicultural que siempre ha sido España, porque aquí entraba y salía Dios y el copón bendito. Y lo bueno que tiene, aparte y quitando, ya os digo, las tragedias vividas en el pasado, lo bueno que tiene hoy que hoy podemos disfrutar de un país tan rico culturalmente, que se debe a que los españoles hemos podido mantener nuestra riqueza cultural, y que a lo largo de muchos siglos ha pasado por aquí Dios y una madre y nos ha dejado un regalo multicultural del cual hoy podemos hacer grandeza de poder decir que pertenece a algún sitio como España. Pero ya os digo, cada uno se puede idealizar su propia mierda para que no vea más allá de esa controversia que hay. Porque si es que ya os digo, si lo que más le pesa a España es pues eso, el haber conquistado otros territorios y otras mierdas de estas, lo hacía todo Dios. Si es por la mano de obra, los esclavos y el copón bendito, fuimos los primeros en abolir ese tipo de prácticas, entre otras cosas, que había mucha gentuza de mierda que no lo hacía. Ya os digo que me encanta la historia, me encanta
la cultura india, me encanta la samoana y toda aquella que me cuenta mucha de la parte de la historia que lo mismo no es lo correctamente divulgado, pero sí se tiene en cuenta porque mucha de lo que no se quiere hablar fueron precedentes de la historia para hacer, entre otras, genocidios que se representan en la historia como, como eso, como reservas indias, de los cuales ya os digo, búfalos, animales, de todo, porque el ser humano es que arrasa por donde pasa y cuando se da cuenta de lo imbécil que es, pues hace cargo de conciencia e intenta prosperar para no morirse en la puta mierda. Así que más o menos esa es la historia de todo, lo que cuentan todas las culturas y no se puede demonizar a España como si fuera la puta basura del mundo, cuando ya os digo, de aquí hay tanta buena gente y ha habido tanta buena gente en la historia que nos han regalado desde cultura impresionante hasta empatía que muchas de otros países ni se imaginaban. Sin que vamos a ver en Memorias de Pez para recordarnos parte de la historia en tan solo 15 minutos. Hoy en Memorias de Pez vamos con un vídeo que tenía que actualizar, la historia de mi país, de un pueblo capaz de levantar uno de los mayores imperios nunca vistos y que globalizó el mundo para siempre. Hoy hablamos de la historia de España. Los primeros restos conocidos de algo parecido a un hombre son de hace 1,2 millones de años en Atapuerca. Estos homínidos llegaron a España buscando alimentos y buen clima. Lo más destacable del Paleolítico que ha llegado hasta nuestros días son las pinturas rupestres que se Y pueden algo se encontrar conoce en el Peñón de Cuevas Gibraltar. como las de Tito Bustillo o el Pindal son impresionantes, pero si hay que destacar una por encima del resto, tenemos que destacar las cuevas de Altamira de hace unos 16.000 años. De aquellas, la población de la península ibérica se situaba en la cornisa cantábrica y a orillas del mar Mediterráneo. En el Neolítico los hombres Corriente descubren mediterránea. la ganadería y ya pasan de andar recogiendo frutitos y cazando lo que pueden. Y para dejar esto de la vida nómada, que era muy duro, crean los primeros asentamientos en forma de aldeas. En la Edad Antigua, la costa mediterránea empieza a recibir visitas. Fenicios y griegos montan colonias para hacerse de oro comerciando con los autóctonos. ¿Y quiénes eran los autóctonos? Pues de aquellas la península ibérica estaba poblada por galaicos, astures y cántabros de origen celta, así como por vascones de origen preindeuropeo. El resto de la península ibérica estaba poblada por los íberos, excepto una amplia zona del interior de la península ibérica llamada Celtiberia, que también estaba poblada por fue a posteriores. celtas. A los celtas de Celtiberia se les conoce hoy en día como celtíberos. En el siglo III a.C. estalla la guerra entre Cartago y Roma, las archiconocidas guerras púnicas. Cartago, con Aníbal al frente, invadirá parte de la península ibérica como base para sus ataques sobre Roma, pero fracasará a la hora de tomar la capital romana. Roma pone el ojo en lo que ellos llamarán Hispania, así que en el año 218 a.C. comienza la conquista romana. Una conquista que les lleva 2 siglos completar y que dejará para el recuerdo la heroica defensa local en el sitio de Numancia. Durante la conquista de Hispania destacará un líder local, Viriato, un guerrero lusitano que defendió Hispania con uñas y dientes y que era considerado como el terror de Roma. Los cántabros y los astures fueron los últimos en caer en el 19 a.C., en lo que se conocieron como irreductible. las guerras una campaña que el propio emperador romano César Augusto esos son los auténticos irreductibles, que nunca han tenido cojones de conquistarlo en su totalidad. Su cultura, su lengua y su economía en Hispania hasta mediados del siglo III. A día de hoy se pueden visitar en España tesoros de la arquitectura romana como el acueducto de Segovia, los teatros romanos de Mérida, Málaga o Cartagena, el anfiteatro de Tarragona, la muralla romana de Lugo o el puente romano de Córdoba. Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos también llegó algo que dará mucho que hablar en la historia de España, el cristianismo. Sin embargo, las guerras, los malos emperadores y la corrupción dejaron a Roma muy debilitada y el Imperio Romano fue pasto de los pueblos germánicos que llegaron del norte. La península ibérica no fue una excepción, y pueblos como los vándalos, los suevos o los alanos la invadieron. Sin embargo, otro pueblo, los visigodos, que venían precisamente de conquistar Roma, llegaron a la península echando al resto al norte de África. En vez de acabar con todo vestigio romano, los visigodos adoptaron el cristianismo y gran parte de la cultura romana. Toledo. Y bueno, aquellos eran tiempos en los que la historia se parecía mucho Astúrica. a Os lo demuestro. Los seguidores de un antiguo rey ya tenía el nombre hace años. Querían a otro rey visigodo, Don Rodrigo, y para ello necesitaban más soldados. Así que no se les ocurrió otra cosa que el imperio persa, que se extendía desde Oriente Medio por todo el norte de África.
De esta manera, en el 711 desembarcó un ejército musulmán en la península ibérica. El ejército árabe bereber acabó con el rey Rodrigo, que murió en combate en la batalla de Guadalete. Pero los musulmanes, que se vinieron arriba, pensaron, estos que nos han traído aquí son unos matados. Ya Tal vez podríamos quedarnos con todo y conquistar. La debilidad de los representantes. Menos alguna zona del norte y los Pirineos estaba ocupada por los musulmanes. En el 722, unos pocos señores cristianos vencen en la batalla de Covadonga al ejército árabe, iniciándose la reconquista. Se forma entonces el reino de Asturias, con el rey Pelayo a la cabeza. El reino de Asturias se dividirá en varios territorios tras el reinado de Alfonso III, quien divide el reino entre sus hijos. Algo que no es una gran idea si tus hijos son unos sinvergüenzas que matarían a su propio hermano con tal de tener las tierras. Bueno, pues al principio el reino más top fue el reino de León, y es el que llevará durante tiempo la voz cantante en la península. Sin embargo, finalmente, tras muchas idas y venidas, con independencias, regicidios, señoríos y demás movidas de por medio, el reino de León desaparece y se forman 4 reinos cristianos: el de Castilla, la Corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Portugal. En el mundo musulmán las cosas tampoco es que fuesen mucho mejor. Andaluz. Al territorio bajo dominio musulmán se le conocía como al Andaluz. En el 773, Abderramán I Andalucía. el Emirato de Córdoba para Socateta. e independizar al Andaluz del resto del mundo islámico. Abderramán III acabará con el Emirato y proclamará el Califato de Córdoba hasta el año 1031. Con el Califato de Córdoba se alcanza el punto de máximo Emirato a Califato. Pero una guerra civil, seguida de una gran inestabilidad política en la que los califas se sucedían uno tras otro y duraban menos que un caramelo a la puerta de un colegio, hizo que el califato se fragmentase en multitud de reinos conocidos como taifas. Y claro, las taifas por sí solas tenían mucho menos poder e incluso pagaban a los reinos cristianos para que estos, que eran mucho más grandes, les protegiesen. ¿Y por qué aceptaban los cristianos proteger a los que ellos consideraban que eran infieles? La capital del andaluz era Córdoba, para las becerrillas y becerrillos. A través del Mediterráneo. Y claro, esto otorgaba muchas ganancias. Ya sabéis, la pela es la pela. Y al final todo se puede comprar con oro, hasta que tu mayor enemigo te proteja. Sin embargo, los musulmanes comenzaron a perder territorio en una lenta pero constante retirada. El gran punto de inflexión de la reconquista fue la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, en el que los reyes de Navarra, Aragón y Castilla encabezan una desesperada carga de película que consigue derrotar al ejército musulmán. Sí, pero de película para otro siglo, porque cuidado con sacarla. Estuvieron en la península ibérica más tiempo del que ha pasado desde que se completase la propia reconquista. En 1492 los reyes católicos conquistan el reino de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica. Y por eso reconquista. El mismo año, Cristóbal Colón llega sin saberlo a América. Con la llegada de los austrias a la corona nace el concepto de España, aunque bueno, los historiadores no se ponen muy de acuerdo en esto. Fortalece el reino español. Más tarde, otros que antes, en fin. Lo importante es que Carlos I hereda posesiones en toda Europa, lo que, unido a las victorias militares en Italia contra Francia, los descubrimientos en Oceanía y las conquistas de los imperios azteca, maya e inca, que traerán ingentes cantidades de oro y plata, hacen que el Imperio Español se convirtiese en uno de los más grandes de la historia, alcanzando su plenitud con Felipe II. De esta época también son algunos de los grandes escritores de la historia de España, como Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo, en lo que se conoce como el siglo de oro. Sin embargo, los reyes que sucedieron a Felipe II dejaron lo que trae la multiculturalidad y la buena representación de los pueblos. Por otro lado, el imperio tenía demasiados enemigos y las constantes guerras arruinaron las arcas imperiales. La llegada de oro y plata causó una gran subida de los precios en Castilla, que hizo que ésta perdiese todo su tejido productivo, ya que simplemente era más barato importar productos manufacturados. Si a todo esto le sumamos que en el siglo XVII la plata y el oro llegaban en cantidades menores y que la corrupción campaba a sus anchas sin que los reyes vividores hicieran nada por impedirlo, pues tenemos una corrupción. El imperio perdió la guerra de los 30 años y perdió Flandes. En 1700, Carlos II muere sin descendencia y se desata una guerra por ver quién iba a ser el nuevo rey de España. La guerra fue entre los partidarios de los Austrias y los partidarios de los Borbones procedentes de Francia. Una guerra en la que intervienen prácticamente todas las potencias europeas del momento. Vamos, que la guerra fue una guerra mundial de la época. Los Borbones, con la ayuda de Francia, se harán con la corona española y durante el siglo XVIII el imperio se recuperará alcanzando su máxima extensión. Felipe V I, Fernando VI como otra conquista española para imponernos un monarca y crearán una armada y una flota mercante competente. Incluso conseguirán alguna victoria militar importante como la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo o la fundamental ayuda a Estados Unidos en su independencia. Sin embargo, a la muerte de Carlos III llegarán los que posiblemente sean los peores reyes de la historia de España, Carlos IV y su hijo Fernando VII.
Con ellos volverá la decadencia del Imperio Español, que se agudizará en 1805 con la derrota contra los ingleses en la batalla de Trafalgar. Poco después, Francia invadirá España. Esto fue algo así como: «Hey, España, ¿me dejas pasar para atacar Portugal? Será solo un momento». «Claro que sí, hombre, pase, pase». «Oye, que al final, monsieur, me ha gustado la tortilla esta que hacéis con patatas y creo que me voy a quedar todo esto». Pues nada, Napoleón tira de enchufismo y pone a su hermano como nuevo rey. Sin embargo, con la ayuda de los ingleses, Portugal y gracias a las guerrillas, el ejército español consigue expulsar a los franceses del país, restableciendo al absolutista Fernando VII como rey. Durante la guerra se promulgó la primera constitución, la de Cádiz de 1812, pero bueno, Fernando VII pasará de esas cosas de constituciones. Los territorios españoles y que viva la Pepa. aprovecharon la guerra para iniciar sus movimientos independentistas. De esta forma, la mayor parte de los territorios americanos se independizan entre 1810 y 1821. El reinado absolutista de Fernando VII son posiblemente los peores años de la historia de España. Unos años oscuros, de servidumbre, en la que España lo pierde absolutamente todo. El general griego intentará derrocar a Fernando VII y lo consigue durante 3 años, pero Fernando VII pide ayuda a sus amiguitos de Europa y Francia le envía un ejército para que vuelva al trono. A la muerte de Fernando VII estalla una guerra civil entre los que defendían la sucesión de su hija al trono y los que defendían que el trono debería ser para su hermano Carlos. Básicamente, los seguidores de Carlos, es decir, los carlistas, eran defensores a ultranza del absolutismo, es decir, de la línea más dura del antiguo régimen, los fueros y el dios, patria y rey. Mientras que los realistas, que apoyaban a la hija de Fernando VII, Isabel II, que por cierto de aquellas era una niña, eran partidarios de una monarquía algo más liberal. Hasta 3 guerras habrá por esta cuestión, conocidas como las guerras carlistas. Las guerras carlistas fueron un verdadero freno para el país, que perdió el tren de la industrialización que campaba por Europa. Y sin embargo, no sirvieron para nada, ya que en las 3 guerras los carlistas fueron derrotados por los realistas. No obstante, la inestabilidad política y las crisis constantes eran ya un hecho en España. Tras el reinado de Isabel II vendrían 2 cortas etapas. Una monarquía con Amadeo de Saboya al frente, al que nadie hacía ni caso, y luego, por primera vez, una república. Ninguna de las 2 durará mucho, y los Borbones volverán con Alfonso XII primero y con Alfonso XIII después. A final de este siglo comienza a llegar a España la revolución industrial. Por fin. Se focalizará esta sobre todo en Asturias, País Vasco y Cataluña. Sin embargo, lamentablemente, la industria española se sitúa muy pero que muy lejos. Y Andalucía, como siempre, una mano de obra Alemania o Bélgica. con la industrialización que hay aquí, tío, la gente que hay aquí. Una guerra con Estados Unidos. Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam nunca volverán a ser españolas. El comienzo del siglo estuvo marcado por la fundación de los grandes sindicatos, la UGT y la CNT. España, que no está para muchas fiestas, permanece neutral durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, España aprovecha para hacer negocios y vende de todo a ambos bandos. Por fin, una buena noticia para la economía española, que ve como por fin su industria comienza Cabrones, póngame 2 de hierro y una de carbón por aquí. El Primo de Rivera instaura una dictadura militar con el beneplácito del rey Alfonso XIII. La dictadura se prolongó hasta 1930. En 1931, unas elecciones municipales condenan a la monarquía, dando paso a la Segunda República. El proyecto republicano dura, hacen morada, aunque dejaría por primera vez avances como el sufragio universal. Sin embargo, de aquellas la sociedad española era una sociedad muy polarizada en la que las ideas más extremistas eran muy comunes. Esto provocó una desestabilidad social. Eso es lo que tiene esta mierda, revoluciones e intentos de golpe de Estado estaban a la orden del día. Uno con los intentos de golpe de Estado en 1934 por parte de los sectores socialistas y anarquistas más radicales, parte del ejército y los sectores más conservadores de la sociedad intentan dar un golpe de Estado contra la República, que desembocó en una guerra civil en 1936. La ayuda italiana y alemana sirvió para que los sublevados, con Franco al frente, instaurasen una dictadura que duró hasta la muerte del dictador en 1975. España destrozada no interviene en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de enviar a la División Azul a luchar junto a los alemanes contra la Unión Soviética, algo que sin duda aseguró la supervivencia del régimen franquista. La dictadura franquista se dividió en 3 etapas. La primera tiene lugar entre el año 39 y el 50. Esta etapa se caracterizó por ser durísima, llena de represión y rencores derivados de la guerra, en la que España apenas comerciaba con otros países y en la que se pasaba mucho miedo y hambre. La segunda empieza en 1950 y destaca porque España la represión fue la peor etapa, exterior ayudada por la Guerra Fría, que hace que el régimen se pueda acercar cada vez más a Estados Unidos. De hecho, España entra en la ONU en 1955 y comienza el proceso de descolonización del norte de África. Sin embargo, la situación económica de España sigue siendo crítica. La tercera etapa comienza precisamente en 1959, cuando el régimen franquista comienza a quitar militares de su gobierno y a sustituirlo por tecnócratas.
Además, en 1959 se firman los Pactos de Madrid con Estados Unidos, según los cuales se concede a los norteamericanos instalar 2 bases militares en España a cambio de mucho dinero que servirán para estabilizar la economía española. Aunque eso sí, el régimen continuó siendo implacable con cualquier cosa que oliese a oposición. El caso es que el plan de estabilización de la economía española funciona y en los 60 España obtiene un crecimiento económico brutal, conocido por muchos como el milagro español. Con la muerte de Franco llegó una etapa conocida como la transición, que democratizó el país. En 1978 se aprobó la Constitución Española, que convertía a España en una monarquía parlamentaria. El 23 de febrero de 1981, un intento de golpe de Estado fracasó estrepitosamente. Quieto todo el mundo. El partido de izquierdas, el PSOE, volvía a estar en el gobierno, algo que no ocurría desde la Segunda República. Por otro lado, España entraba en la OTAN y en 1985 también entraba en la Unión Económica Europea. Y si ves las estadísticas de recesión, lo flipas como... Un resurgimiento que se confirmó con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En los 90, España también intervino como fuerza pacificadora en la guerra de Bosnia. Más tarde, ya en los años 2000, España intervino militarmente en Afganistán y en la guerra de Irak contra las fuerzas de Saddam Hussein. El 11 de marzo de 2004, España sufrió el mayor atentado de su historia. Poco antes, en 2002, España había adoptado el euro como moneda junto a 11 países más de la Unión Europea. La bonanza económica de la primera década del siglo es interrumpida por una gran crisis económica. Una crisis de la que saldrá un movimiento que dará la vuelta al mundo, el 15M. Un 15M que desembocará en la ruptura del bipartidismo que se había mantenido desde 1982. También la última década nos ha traído una buena noticia. El 20 de octubre de 2011, una ETA acorralada por las fuerzas de seguridad del Estado anunciaba el cese de la actividad armada. Y bueno, por mi parte esto es todo. ¿Qué otro episodio habrías incluido en este resumen de la historia de España? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Además, puedes seguir a Memorias de PC en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Un saludo a todos y hasta la próxima. Es que ya os digo, estos vídeos es para rememorarlos cada vez que uno tenga la moral baja de tanto acoso de esta puta basura de gente que no le ven lo que otros le vemos al pertenecer a este país. Al igual que muchos veis en vuestros países y estos imbéciles de mierda que dicen que no solo ustedes sois una mierda por querer a vuestro país, se lo podéis decir a los estadounidenses, a ver si qué es lo que piensan ellos de sus países, que además debería de ser como en España, que en todos los sitios que vas tienen la bandera americana porque es eso mismo, un orgullo pertenecer a un estado en el cual la gente se siente orgullosa de pertenecer a esos sitios. Y aquí no sabemos verle esa etapa, y esta etapa no sabemos distinguirla, y claramente pues banalizamos con la historia y hacemos carteles propagandísticos de mierda, que ya os digo que para mí lo único que hace es demostrar que a un tonto le dan la oportunidad y lo único que sabe hacer es el ignorante de mierda, como bien sabe hacer. Porque otra cosa, este tipo de personas ideológicas pues no pueden hacer nada más que hacer demagogia de ciertas cosas que puedan utilizar para ciertas campañas de concienciación de becerros sectarios, y ellos, pues ya os digo, sin tener en cuenta muchos de los trabajos que realizan pues personas como Memorias de Pez, pues ellos directamente te dicen que tienes que pedir perdón, que tienes que hacer ciertas cosas que si todos tuvieran que pedir perdón, pues sería volver a caer en la mierda esta, porque ya, y os digo que le ha pasado a un actor muy famoso, de los cuales lo conocemos todos en el mundo friki como el Doctor Strange, de los cuales por haber tenido familia hace la tila de años, pues este hombre tiene que indemnizar a quien tenga que con su patrimonio de a día de hoy, porque se supone o se presupone que ese patrimonio que cuesta mantenerlo, que cuesta todas esas cosas, más la carrera de este hombre, que a esta gente le importa una puta mierda, pues tiene que hacer
para subsanar algo que le están imponiendo de alguna mierda que le hayan sacado de la historia de su familia. Pero ya os digo, eso es culpar a los niños, estigmatizarlos a los niños hasta que algún iluminado de estos de mierda le quiera dar el beneplácito de ser una persona y quitarle el estigma por si ha nacido con la condición de hombre o de alguna de las familias estas cabronas que haya habido en la historia. Pero bueno, como ya os digo, yo en el principio del vídeo os digo que mi nombre es Jerónimo Hidalgo Nava y si sabéis un poco de apellido, pues ustedes mismos si queréis aquí en la barra de comentarios comentáis de qué viene mi apellido. Vaya tela, ¿eh? Pero soy cordobés. Que si queréis también saber la historia del cordobés, hay ahí otro dicho muy conocido que es cordobés, hombre de bien no puede ser. Porque antes en derecho de pernada había aquí tanto hijo de puta que llegaba y copulaba con sus sirvientes como primera cópula o el primero que se follaba. Y claro, los títulos nobiliarios de esa gente no lo podía adquirir aquellos plebeyos que habían nacido de estas mierdas. Y claro, le pusieron por haber tanto hijo de puta aquí en Córdoba y tanto señorito de mierda, pues le pusieron cordobés, hombre de bien no puede ser, porque no cuenta con títulos nobiliarios. Vaya tela, cuánto hijo de puta es la historia, y ya os digo que es mejor recordar lo que hay para no caer en la tentación de ser un ignorante de mierda, ¿eh? Así que como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.